Hola hermanos, en este domingo cuarto del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone una lectura para la liturgia del Evangelio de Marcos 1, del capítulo 21 al 28. Este texto de Marcos ocurre en la ciudad de Cafarnaúm y ocurre después de que Jesús, como hizo el domingo pasado, haya llamado a sus discípulos y haya anunciado o comenzado a anunciar la conversión porque el reino de Dios está cerca. Llama la atención que el Evangelio de Marcos comience mostrando la vida pública de Jesús a través de un exorcismo. Y otra cosa importante es que ese exorcismo no ocurre en una plaza o en un lugar público, sino en el lugar donde los judíos se reunían para adorar y para rezar a Dios, en la sinagoga. También habla el texto de que Jesús habla con autoridad y esa autoridad le viene a Jesús de una conexión directa con Dios, con su Padre, de ser testigo del verdadero Dios. A diferencia de los maestros de la ley, que hablaban desde lo que habían escrito otros, o sea que su enseñanza siempre era más doctrinal que testimonial. Otro dato importante de este pasaje es que dentro de la sinagoga había uno de los judíos poseído por un espíritu impuro. Y ese espíritu impuro reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Y nos alerta de que los espíritus impuros pueden presentarse en el mundo haciendo verdaderas profesiones de fe, cuando en realidad son enemigos de Jesús. Pablo VI, un papa que fue declarado santo por la Iglesia, nos decía que tanto en el mundo moderno como en el tiempo de Jesús, la Iglesia necesita más testigos de la palabra en lugar de maestros, porque el testigo habla de Dios con la autoridad que le da haber hecho experiencia de Él. En una versión más moderna de esta idea, el Papa Francisco nos dice que la Iglesia crece por atracción, por el testimonio de sus fieles, por el amor que profesan entre ellos y no tanto por proselitismo. Yo siempre digo que pasé muchos años de mi vida catequizado y no evangelizado. Había recibido los sacramentos, me habían enseñado la doctrina, pero en realidad no había hecho experiencia del amor y la predilección que Dios tenía para conmigo. Vamos a pedirle al Señor que jamás nos prive de su presencia amorosa, que nos anime a ser sus testigos para no escuchar en el mundo ni en la Iglesia a los maestros que hablan en su nombre, pero en verdad son sus enemigos. Bendecida semana para todos.